Alexa, enciende iglesitadora. Bueno, después del proyecto vamos a editar un poco. Mira todo esto, ¿qué hora es? Alexa, ¿qué hora es? Son las 7:26 de la tarde. Alexa, ¿mañana qué hora amanece? Mañana, el amanecer será a las 7:03 de la mañana. Mira todo esto. Para atrás esa pantalla, ¿eh? Si quieres saberlo, quédate y lo verás. ¡Vamos a ello! Bueno, para hacer este proyecto, lo que lo primero que tenemos que hacer es coger un cuadro. Yo me lo he cogido en el rastro. Le he puesto este enchufe, este y este. Estos dos ya los traía, funcionan. Lo que llevaba aquí no funcionaba, se lo he quitado y le he puesto los que voy a utilizar yo, ¿vale? Me faltan aquí, voy a poner de estos de 10 amperios, ¿vale? Voy a poner 3. Esta zona de aquí ya la he cableado con el enchufe. Cada enchufe neutro, fase y tierra. Y este que es trifásico, pues simplemente 3 hilos y un tierra. Estas cosas son de la marca Sonoff. Con esto lo que vamos a hacer va a ser que lo vamos a poder, como si dijéramos, anclar a Alexa, y Alexa, cuando le digamos enciéndeme la máquina 1, pues este lo ponemos como máquina 1 y nos va a encender la máquina que nosotros queramos. Y a su vez, cuando le digamos Alexa enciende la máquina 1, le podemos programar en la aplicación que a la misma vez arranque la aspiradora, que va a ser este enchufe de aquí, que va a ser trifásico. Estos son todos monofásicos. Para poder poner el trifásico aquí en monofásico y que me lo detecte, voy a tener que hacer ahí un pequeño acople, que no sé si me saldrá, pero yo creo que va a funcionar. Pues nada, vamos a seguir montando. Deciros que esto es sencillo. El input en la entrada que entra por aquí, que son los que vendría de la corriente de aquí, ¿vale? Entraría la corriente input, esto iría así, ¿vale? La corriente vendría aquí, saldría y iría a los enchufes. Voy a tener 4 enchufes y este trifásica serán 5 enchufes. Entonces voy a tener que poner 5 piezas de estas aquí, con cada salida en la parte de abajo, que es por el output, y cada entrada por el input, ¿de acuerdo? Igual como la caja, metemos uno al principio y vamos puenteando, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a liarnos. Bueno, ya tenemos esto conectado. Es sencillo, ¿vale? El output es la salida, ¿vale? El output y el input. El input son estos dos cables que van
aquí conectado, ¿vale? La corriente la meteremos por aquí, pues integraremos aquí, saldrá por aquí, volverá aquí, y entonces saldrá por aquí, ¿de acuerdo? La corriente ahora así, saldrá por aquí, llegará la corriente aquí, esto actuará como wifi y esto va directamente al enchufe. Lo que hacemos es poner el aparato este en medio entre el contactor y el enchufe para que nos haga el efecto de wifi, para poder conectarlo a Alexa. Es sencillo, no tiene mucha complicación. Pues esta misma operación con todos los demás. Pues aquí tenemos el cuadro ya abierto, ¿vale? Y os voy a explicar un poco lo que he hecho, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que hacer es comprar estos tipos de aparatos que son los que hacen que conectan el wifi. Te los tenéis así o los tenéis lo que es para colocarlos en el enchufe de vuestro taller, ¿vale? Cualquiera de los dos vale. El del enchufe de los talleres es otro aparato adicional, como si fuera un ladrón, que lleva un enchufe por fuera y que te conecta a esa línea con el wifi, ¿de acuerdo? He hecho una instalación normal y corriente, entrada trifásica, hemos cogido una línea, la hemos pasado aquí a su diferencial y hemos ido saltando para coger cada uno su línea. Se lo he puesto de 10 amperios porque estos aparatos lo máximo que aguantan son 10 amperios. En mi caso lo máximo que tengo es el cepillo de regruesador, que son 7,8 me parece amperios, entonces aguantaría perfectamente. A esta línea no le he cargado nada más que un enchufe adicional, que sería ese de ahí, para pues si tengo que conectar pues, la lijadora, cualquier cosa, pues pueda enchufarlo. Aquí lo tenéis. Por ejemplo, yo ahora esto lo enchufo, ¿vale? Y veréis como ya se enchufan estas dos, ¿de acuerdo? Estas dos líneas, ahora veréis cómo se ponen en verde, porque lo que hacen es conectarse a lo que es la red wifi mía, ¿vale? En la red wifi de mi casa. Bueno, mientras que se conecta, paso al siguiente, que es este. Y diréis, ¿esto para qué es? Bueno, pues esto lo hemos tenido que hacer porque como esta de aquí, para la aspiradora, es de trifásica, y estos son todos para monofásica, pues el aparato este, que es para más tensión, este que tengo aquí, es para más tensión, este para hasta 15 amperios, me parece. A ver, lo pone por aquí. Hasta 15 amperios, lo pone ahí, ¿vale? Pues que es para el trifásico. Pues para que no me llegue aquí trifásica y podamos alimentar aquello, este enchufe, para la aspiradora le hemos tenido que colocar estos dos contactores para darle corriente en al on-off este, para darle de corriente en monofásica. Para eso lo que hemos utilizado es un interruptor de 3 posiciones, ¿vale? Que va conectado aquí, va conectado de 3 posiciones, y lo que hace eso es que le pongo en el 0 y no tenía corriente la aspiradora, le doy a la parte de arriba, para arriba tendría corriente Alexa, ¿vale? Y si le doy para abajo, lo podría poner en manual, para yo, si quiero enchufar la aspiradora sin tener que decirle a Alexa que me encienda la aspiradora, pues tendría la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Voy a hacer una prueba para que vosotros lo veáis. Aquí tengo la aspiradora, entonces en esta posición tendríamos la posibilidad de decirle: Alexa, enciende aspiradora. Y la aspiradora funcionaría. Ahora le decimos:
Alexa, apaga aspiradora. Y me apagaría la aspiradora. Pues estos aparatitos hacen exactamente lo mismo con estos enchufes. Cualquier enchufe que conectemos aquí podríamos encenderlo a través de Alexa. ¡Hey! Pues ya está todo terminado. Tenemos el cuadro funcionando y lo más interesante, vamos a ver cómo funciona esta aplicación, ¿de acuerdo? Que tenemos a través del móvil, podemos controlarla también, todos los dispositivos a través del móvil. A través de la aplicación EWE-Link, os dejaré abajo el enlace, que es estos son los dispositivos que yo tengo, como veis. Cada uno, bueno, todavía me faltan dos por ubicar, tienen su nombre, ¿vale? Se lo he puesto en la aplicación. Ahí lo que podemos hacer es configurarlo a nuestro gusto, a nuestro antojo, cada uno como bien le venga, ¿vale? Yo lo he configurado para que cuando se encienda, en este caso, la ingletadora, también se encienda la aspiradora. Vamos a ver el caso. Ahora, como veis, le diría, Alexa, enciende aspiradora. Aspiradora no responde. Revisa la conexión de red y el suministro de alimentación del dispositivo. Vale, eso me lo ha dicho porque ahora mismo tengo el dispositivo, como veis aquí, apagado. Eso ocurre por el botón que os enseñé antes. Lo tenemos en el centro y no tiene alimentación ni la aspiradora, ¿vale? Ni el dispositivo on-off, que sería a través del Wi-Fi Alexa. Pues simplemente dándole por abajo le daríamos tensión al dispositivo on-off, ¿vale? Y se conectaría al Wi-Fi. Como veis ahora, el dispositivo aspiradora se ha conectado. Entonces yo ahora le diría, Alexa, enciende aspiradora. Alexa, apaga aspiradora. Y la apagaría. Esto principalmente lo he hecho por la zona de la ingletadora, el cepillo, la sierra de mesa, todos los aparatos eléctricos que cuando los encendemos queremos que se nos encienda la aspiradora. Pues también lo he conseguido hacer. En esta aplicación podemos enlazar, ¿vale? Distintos aparatos o varios, los que nosotros necesitemos en relación a nuestras necesidades, para que cuando se encienda uno también se encienda la otra. Por ejemplo, como veis, la ingletadora, por mucho que yo lo presione, no enciende. Pero si yo le digo a la Alexa, Alexa, enciende ingletadora, no encendería la ingletadora. Y ahora mismo
Alexa, apaga hibridadora. La sierra no funcionaría y apagaría también la aspiradora. Esas son las funciones que yo buscaba en Alexa. A ver si ella podía sacarnos de dudas el encendido ese y apagado de los aparatos. En mi caso lo he hecho con la sierra, lo he hecho con la mesa y lo he hecho con el cepillo. Lo he ido enlazando y cada vez que se me enchufe un aparato que yo le diga, en concreto la sierra, la hibridadora o el cepillo de mesa, ¿vale? Pues ella a la misma vez me va a encender la aspiradora. Si os ha gustado lo que habéis visto, por favor, apoyadnos con un buen like, suscribiros al canal, que eso es lo que realmente nos ayuda a nosotros, que vosotros cuando saque un vídeo os llegue la notificación, y activar la campana, ¿vale? Para que así YouTube no os deje que os perdáis ningún vídeo mío. Pues nada, chicos, con todo esto dicho, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.